Corrupción, fragilidad institucional y costumbre, por Gonzalo Duque Escobar, Manizales, enero 10 de 2022. Documento del Museo Interactivo Zamoga de la Universidad Nacional de Colombia. Según la organización Paz y Reconciliación, la ONG que en noviembre de 2021 fuera elegido por el panel de opinión Cifras y Conceptos como la organización más admirada en el país en el monitoreo a las elecciones legislativas de Colombia de 2022, el 85% de los 108 candidatos inscritos al Congreso tienen cuestionamientos ya por investigaciones de tipo judicial, disciplinario o fiscal o de carácter periodístico, e incluso por tratarse de los herederos del fenómeno de la parapolítica en el país, del escándalo de Odebrecht y del cartel de la toga, o por nexos con grupos armados organizados. Imagen de nada ha servido las movilizaciones masivas contra la corrupción. Si en Colombia durante el pasado quinquenio cerca de la mitad de los casos de corrupción fueron del sector administrativo, es decir, por actos que afectan la ejecución de recursos públicos y la provisión de bienes y servicios por parte del Estado, no solo ajustando políticas para lograr el desvío de recursos en función de intereses particulares, sino también con su uso ilícito para el pago de favores políticos y financiar campañas, mediante la asignación regular de contratos y cargos públicos. Lo grave es que de un total de 92,7 billones de pesos comprometidos, 13,7 se perdieron y solamente 4,9 se recuperaron. Imagen, índice de percepción de la corrupción en América Latina siendo 0, corrupción elevada y 100, transparencia elevada. Adicionalmente, según el Índice de Percepción de la Corrupción 2020 de Transparencia Internacional, el país que en el periodo 2012-2020 ha estado entre los 36 y 39 puntos sobre 100, ocupando la posición 92 entre 180 países, no logra mejorar aún más, siendo la lista de los casos de corrupción larga y penosa. En el último año, pese a la pandemia, en Colombia persistieron la corrupción y el abuso de normas democráticas. Igualmente, con todo lo que hay detrás de esta problemática, han quedado también la gestión de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República en entredicho. Imagen, prevenir y combatir la corrupción. Aunque gracias a la Constitución de 1991 Colombia duplicó el tamaño del Estado, pudiendo incrementar su presencia y la del aparato militar en el país, todavía, dada su debilidad institucional, no se logra imponer el imperio de la ley y se sufren flagelos como la corrupción, el paramilitarismo, el narcotráfico y la minería ilegal. En el caso de la corrupción como fenómeno que hace parte integral del sistema porque se arraiga profundamente y se refuerza a sí mismo, el número de casos y montos de recursos involucrados pueden ser aún mucho más altos si se suman los de la corrupción oculta. Imagen, mapa de la corrupción 2008 en Colombia. En Colombia, con su régimen centralista donde los partidos políticos no funcionan, dado el imperio de las coimas y de las comisiones para miembros suyos, nuestra democracia se caracteriza por la práctica del clientelismo controlado por los titulares de cargos políticos en un Estado cooptado mediante el control de una burocracia reclutada que les garantiza cuantiosos recursos. No obstante, el decir de personas con autoridad moral que han ejercido cargos de elección popular es que sí es posible llegar al poder de una manera transparente y legítima sin necesidad de empeñar las instituciones y sin recurrir a prácticas corruptas. Imagen, la corrupción, el recaudo y sus efectos. Además, mientras el sistema de justicia, pese a que es fundamental para combatir la corrupción, se ha convertido en el mayor protector de un sistema donde la impunidad a la corrupción es alta, lo más grave es que, pese al quehacer de la mayoría de los funcionarios públicos y usuarios que actúan de manera transparente y comprometida con apego a la ley, y en especial al valor de líderes sociales que en defensa de sus territorios vulnerados o al ver afectadas sus comunidades actúan reclamando derechos, en Colombia
puede más la violencia estructural de las redes criminales organizadas. Imagen, corrupción política. Dado lo anterior, viene entonces la pregunta: ¿qué hacer? Seguramente para atacar la corrupción, además de fortalecer los órganos de control y el sistema judicial y de implementar una contratación pública abierta y transparente, Colombia no solo debe facilitar el control ciudadano y garantizar el acceso a la información pública, sino que también requiere de una reforma política que fortalezca la transparencia y, ¿por qué no?, de una política en la que se garantice la eficacia de la norma mediante la efectividad del poder, así como la efectividad del poder a través de la eficacia de las normas. Imagen, índice de percepción de la corrupción de 2018. Gracias por Gonzalo Duque Escobar, profesor de la Universidad Nacional de Colombia. La Patria, Manizales, enero 10 de 2022. Portada: corrupción, la percepción y la realidad que persiste en el tiempo. Contraportada: índice de percepción de la corrupción en 2019. Por Transparencia Internacional. Documento del Museo Interactivo Zamoga de la Universidad Nacional de Colombia. Fuentes bibliográficas: uno de 2 apuntes sobre la historia de la corrupción. Así se mueve la corrupción, radiografía de los hechos de corrupción en Colombia 2016-2020. Barómetro global de la corrupción, América Latina y el Caribe 2019. Centros poblados, modo de detalle del escándalo de corrupción. Corrupción y clientelismo en cultura cívica. Democracia y clientelismo en Colombia. Economía colombiana, crisis y retos, elementos conceptuales del clientelismo, género y anticorrupción en América Latina y el Caribe, buenas prácticas y oportunidades. Imponen multas a administradores de las sociedades de centros poblados. Índice de percepción de la corrupción 2020, la corrupción como delito en el pensamiento del siglo XIX, la corrupción de la justicia y los organismos de control, la corrupción en Colombia aún más grave que el coronavirus. Fuentes bibliográficas: 2 de 2. La corrupción en el mundo de los negocios, la corrupción y sus efectos en la economía y el desarrollo de Guatemala, la Procuraduría y la Contraloría, para qué sirven y cómo mejorarlas, los corruptos ilustrados, lucha contra la corrupción en el otorgamiento de concesiones mineras, lucha democrática contra la corrupción, periodistas como denunciantes de corrupción en Colombia, pobreza y corrupción y participación política, o una revisión para el caso colombiano. Quinto informe de seguimiento a la contratación pública en la emergencia COVID-19, radiografía de la corrupción en Colombia, rajados en corrupción, territorio, descentralización y autonomía regional. Un balance de 40 años de lucha contra la corrupción. Venezuela, el país más corrupto de América Latina. Enlaces de la Universidad Nacional, 1 de 2. Voy a leer algunos títulos nomás. Adaptación al cambio climático para Manizales, teoría de la relatividad, amenazas naturales de los Andes de Colombia, Colombia biodiversa, potencialidades y desafíos, Colombia, país de humedales amenazados, cultura del agua en los ríos urbanos, dinámica del clima andino colombiano, el agua en la bioregión caldense, el gran telescopio James Webb, el río Cauca en el desarrollo de la región, el tortuoso camino de los acuerdos climáticos. Enlaces de la Universidad Nacional, 2 de 2. También voy a leer solamente algunos títulos. Gestión y política pública ambiental para el patrimonio natural de Colombia. Institucionalidad en el paisaje cultural cafetero. Medio ambiente, mercado y Estado. Noroccidente de Caldas, un territorio forjado en oro, panela y café. Nuestros bosques de niebla en riesgo. Paisaje y región en la tierra del café. Plusvalía urbana para viabilizar el POT de Manizales. ¿Qué deja la temporada invernal y para dónde va? Retos ambientales y logísticos en la hidrovía del Magdalena. Sistematización de experiencias y estrategias de los PAI en la cuenca del río Guarinó y la charca de Guarinocito. Tierra y ruralidad en Colombia, una mirada al contexto regional. Visión retrospectiva y prospectiva del desarrollo regional. Violación de derechos ambientales en Río Blanco. Muchas gracias.